a Futureando entre Amigos. Mi nombre es Erika Millán y me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. En este conversatorio tocaremos un tema que suena bastante abstracto para algunos, pero sin embargo es de suma importancia en el mundo de la era digital y en asuntos como los avances tecnológicos, la interacción entre las redes sociales, el tema del inicio del metaverso, el Internet, la Web3, pues va a un paso tan acelerado que resulta a veces mantenerse actualizado en las letras chiquitas de lo que ello implica. Estamos hablando de la protección de los datos personales, y la propiedad intelectual en el mundo digital. Para ello, tenemos hoy dos expertos especializados en la materia de tan prestigiada firma Santa Marina y Esteta. Bienvenidos Daniel Legaspi y Paola Morales. Gracias, Hola, Erika. mucho gusto. Hola a todos. Ahora, si me lo permiten, voy a hacer una breve introducción de cada uno, empezando por Paola. Paola tiene más de 22 años de experiencia profesional, especializada en telecomunicaciones, medios y tecnología, comercio electrónico, privacidad y protección de datos y ciberseguridad. Ha participado asesorando a múltiples clientes internacionales en la implementación de sus negocios en México, así como a las empresas nacionales y al gobierno. También ha llevado a cabo análisis para implementar desde el punto de vista transaccional y regulatorio diversas inversiones en estos sectores. Adicionalmente, ella ha revisado, negociado y preparado los términos y condiciones para las operaciones de comercio electrónico en México de un sinnúmero de clientes nacionales e internacionales. Paola es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y estudió una maestría en Estudios Internacionales por Georgetown University Law Center en Estados Unidos. Y ha sido reconocida por los directorios internacionales Chambers and Partners y The Legal 500. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Erika. Ahora pasaré a presentar a Daniel. Daniel tiene más de 15 años de experiencia profesional en propiedad intelectual, franquicias, licencias y asuntos tecnológicos. Lidera actualmente el grupo de trabajo de tecnología de la firma centrado en la Web3, IoT, IoV y el metaverso. Ha sido ponente y expositor de seminarios impartidos por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, Expo Licensing, el Tecnológico de Monterrey, entre otros. Daniel obtuvo su licencia en Derecho por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana. Dentro de sus múltiples participaciones en las cámaras y asociaciones del medio, él es representante de Presidencia para la Protección de la Propiedad Intelectual en la Canaco y es miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Finalmente, Daniel ha sido reconocido por los directorios internacionales IP Stars y The Legal 500. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Erika. Ahora, me gustaría empezar por platicar acerca del tema, entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de los datos personales, de qué tipo de información estamos hablando, Paula. Con mucho gusto, y es una excelente pregunta para abrir la discusión, porque muchas veces escuchamos datos personales y que tenemos que protegerlos y que tenemos derechos, y exactamente no sabemos a qué nos referimos. Entonces, en términos de nuestra legislación en México, hay dos marcos regulatorios, uno aplicable a personas, individuos en el sector privado y otras aplicables a las autoridades. Nosotros nos vamos a referir particularmente a aquellas aplicables a los particulares. Entonces, en términos de esta ley y de la regulación anexa que tiene, datos personales es toda aquella información de un individuo identificado o identificable. Lo más sencillo, tu nombre, tu correo electrónico, tu RFC, tu dirección. Entonces, nadie puede tener el mismo RFC. Si tú ves mi RFC, es un dato perfectamente identificable conmigo. Correcto. Y Paola, platícame un poco más acerca de esto. Cuando hablamos de la vulneración de los datos personales, ¿qué cuestiones están en riesgo? Si quieres, vámonos dirigiendo un poco al tema.
ahorita, por ejemplo, es muy sencillo pensar que si tus datos personales están escritos en un documento, pueden estar perfectamente resguardados en algún lugar, ¿no? Entonces, vámonos dirigiendo al futuro y a la era digital. ¿Qué sucede con mis datos personales cuando están en la web, en las redes y cuando estas cuestiones que ya no tenemos tanto en físico empiezan? Yo me meto a una página de internet, me suscribo, tengo unos términos y condiciones que usualmente la gente no lee y tengo un aviso de privacidad que debería de informarme qué datos personales van a recabar de mí, con qué finalidades se van a utilizar, a quiénes se van a transferir y un poco la descripción de cómo puedo acceder yo a ejercer los derechos que tengo en relación con esos datos personales. Eso es en términos generales y los términos y condiciones deben de incluir este aviso de privacidad. ¿Qué pasa cuando yo no leo nada de esto? ¿Qué pasa cuando yo me meto a esta página de internet, acepto todo y de repente me empieza a llegar publicidad? O de repente me empiezan a llegar... Sí. Exactamente. Yo me metí a investigar coches y de repente me empiezan a llegar modelos de coches, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues resulta que la página de internet probablemente ya detectó mi dirección de IP, ya detectó que estoy buscando y asume que mi interés es en coches. Entonces me empieza a mandar lo que asume esta página que me interesa. Probablemente el aviso de privacidad decía que uno de los datos personales que me iban a recabar era mi dirección de IP, pero yo no lo leí y yo le di a aceptar. Muchas veces nos encontramos de forma práctica con que si yo no pongo a aceptar, pues no puedo acceder a esta página o una plataforma de comercio electrónico o aquello que yo quiero investigar. Entonces, aquí lo que normalmente decimos, tienes razón, pero investiga, infórmate. Y una vez que hayas obtenido lo que necesitas de esas páginas o hayas comprado lo que quieres en esa plataforma, también puedes ejercer tus derechos. Puedes revocar tu consentimiento para que se sigan utilizando tus datos personales. Te puedes oponer a los tratamientos a los cuales no estás de acuerdo en que se utilicen esos datos, porque yo solamente quería información del coche y de repente me empieza a llegar publicidad. ¿O qué crees? También me empieza a llegar publicidad de seguros de coches. ¿Por qué? Porque entonces se asume que quiero comprar un coche y entonces me empiezan a informar acerca de estos seguros. Tenemos dentro de la regulación finalidades necesarias y finalidades secundarias. Entonces, informémonos un poco. Las necesarias son aquellas que sí quiero que mis datos personales se utilicen para poder entonces acceder al bien o servicio al cual estoy interesada. Y las secundarias son aquellas que si yo autoricé, sin darme cuenta o nada más dando clics, se sigan usando mis datos personales. Y de hecho, o sea, por ejemplo, me pongo a pensar que normalmente, o sea, como tú bien dices, no, hay veces que nos metemos a cualquier página con tal de no sentarnos a leer, pues, o sea, todo el contrato, aceptamos cookies, aceptamos los términos y condiciones y saber qué está pasando con nuestros datos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, es en realidad la educación que deberíamos tener y no hacemos. Pero, o sea, ¿cómo podemos en ese sentido revocar ese aceptar que dimos? O sea, ¿cómo funcionaría en este sentido? Fíjate que es muy importante la corresponsabilidad que tengamos nosotros también con el uso de nuestra información. No podemos solamente pedirles a las instituciones o a los particulares que nos están prestando servicios o que nos están vendiendo productos que se hagan cargo de todo esto. Ellos están obligados también, claramente son los principales obligados, pero seamos corresponsables nosotros de la misma manera. La ley marca que en el aviso de privacidad, estos responsables del tratamiento de datos me tienen que informar cómo puedo ejercer mis derechos ARCO, acceso, revocación, cancelación u oposición, y también cómo limitar la divulgación de mis datos personales o revocar mi consentimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reviso ese aviso de privacidad y detecto qué mecanismo me está informando esta persona responsable, esta entidad responsable del uso de mis datos, que tengo yo que seguir para poder revocar mi consentimiento. Usualmente nos ponen que tenemos que mandar un correo electrónico o que tenemos que anexar nuestra identificación, por ejemplo, pero entonces hay que investigar esto. Y vamos a ponerla un poquito más interesante, futureando, que de esto se trata esta conversación. ¿Qué va a pasar con la tecnología del futuro? ¿Qué va a pasar con los mundos alternos que se están creando? Y me quiero referir particularmente al metaverso. Hemos tenido
ya varias interacciones, Daniel y yo, al rato que nos platique él, pero estamos justamente determinando y viendo cómo vamos a proteger esos derechos en este mundo alterno que está comenzando. Este mundo alterno, el metaverso, ¿qué es? Es un mundo virtual. Es un reflejo, es un espejo, probablemente así se quiera ver o no, o algo totalmente distinto a lo que ahora tenemos. Pero ¿qué sucede con mis datos? ¿Qué sucede con mi imagen, que es una parte esencial de mis datos, con mis fotos, con el avatar que quiero tener? No por eso, porque es un mundo alterno, un mundo nuevo, o el siguiente paso al futuro, no voy a tener derechos o no debería de perderlos. En nuestra legislación, como está actualmente, la protección principal es mi intimidad y que yo pueda consentir y aceptar qué sucede y qué va a suceder con mis datos personales. Entonces, si yo creo un avatar y ahora está este avatar en un mundo alterno, ¿tengo o no los mismos derechos? ¿Tengo derecho a que se proteja? Probablemente yo decido crear un avatar idéntico a mí. Y entonces se podría pensar que soy yo misma en otra realidad. ¿Tengo o no derechos? Por supuesto que sí. Entonces la conversación también tiene un poquito que alinearse y delimitarse a lo que tenemos ahorita, pero tratando de pensar en lo que viene. ¿Qué va a suceder? Cuando yo quiera acceder a ese metaverso, probablemente va a tener términos y condiciones. ¿Cómo se van a redactar? ¿Pensando en qué o en quién? Tampoco podemos limitar el desarrollo tecnológico por tener un sobreproteccionismo, considerando lo que acabamos de platicar, que yo tengo que ser corresponsable de saber qué va a suceder con eso. Tengo que informarme. ¿Cómo vamos a empezar a redactar estas nuevas interacciones para acceder a este mundo virtual? Ahorita es un lienzo en blanco, está arrancando. Necesitamos dispositivos que se conecten para que yo pueda acceder a esa realidad virtual. Lo ideal es que se puedan tener espacios similares a lo que tenemos ahorita actualmente para poder, a lo mejor puedo rentar una oficina, puedo poner una tienda, voy a manejar una economía digital con criptomonedas, pero todo esto tiene que estar regulado. Tenemos que tener cuidado que no limitemos estas interacciones y este futuro que se está creando, al que todo el mundo queremos acceder, a todo el mundo nos da muchísima curiosidad, pero con las debidas precauciones. No por eso voy a perder mis derechos a la intimidad o a poder revocar. ¿Qué crees? Ya no quiero estar en tu metaverso, ya no me gusta este avatar, voy para atrás y tengo que tener ese derecho, pero ¿cómo se implementa? Esa es una discusión interesante y hacia allá tenemos que ir también. Oye, Paula, y otro riesgo, ya hablando un poco más acerca del metaverso, otro de los riesgos que yo veo es el tema de los fraudes, porque como tú bien comentas, yo puedo hacer un avatar que, o sea, en realidad pues soy yo, tengo mi misma cara, mis mismos ojos y todo, pero ¿qué pasa cuando yo hago una suplantación de identidad o bien digo, o sea, me convierto en alguien que digo ser, pero en realidad no soy? Y empiezan a haber como ciertos riesgos en el mundo digital. ¿Cómo, o sea, cómo se puede mitigar estos riesgos o regular? Yo creo que eso será también un reflejo de lo que ya vemos ahorita, Erika. Ahorita ya tenemos suplantación de identidad, ya tenemos vulneraciones de datos y aquí entra mucho también el juego con la tecnología, las protecciones que tengamos a las redes, a los sistemas, a estos universos paralelos. Es muy difícil poder evitar hackeos o poder evitar que alguien vulnere esta parte de seguridad, pero hay que poder hacer todo lo posible. Actualmente la ley te pide medidas de seguridad técnicas, administrativas, organizacionales, adecuadas a la tecnología que exista. Entonces hay que siempre tener este estándar de protección lo más alto posible para proteger todos los datos personales y la información que estamos manejando dentro de cualquier red, sistema que pueda ser vulnerado en cuestiones digitales, ¿no? Me gusta poner el ejemplo un poco comparando cuántas chapas tienen que tener tus archivos si los tienes en físico, o a lo mejor tienes que poner una puerta blindada, probablemente si estás tratando datos personales demasiado sensibles. Es lo mismo con la tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tanto desarrolladores como nosotros, buscar que estén estas medidas implementadas. Ahora, por ejemplo, lo vemos sobre todo, en México está comenzando, pero estos seguros de protección de ciberseguridad en cuanto a hackeos, cómo pueden funcionar, blindar todos los sistemas, son medidas
preventiva, sobre todo. Es imposible evitarlo, desgraciadamente, pero bueno, hay que prevenir y hay que también nosotros informarnos, insisto, qué va a pasar, quién los tiene resguardados, qué medidas de seguridad tienes, en dónde están alojados mis datos personales, probablemente tienes un servidor, tienes un backup, cómo se pueden recuperar esos datos. Todas estas preguntas son cosas que se tienen que contestar antes de poder lanzar e implementar cualquier, o bueno, que idealmente se tendrían que poder contestar antes de lanzar cualquier cuestión en digital o con tecnologías, ¿no? Sí, y yo un poco, o cómo lo veo, y también por lo que platicas, pues, o sea, hablando de estos temas, no simplemente se trata de la cuestión regulatoria en México, ¿no? O sea, pues esto mismo va a suceder a nivel global, vamos a estar interactuando con gente extranjera de otros países, y obviamente, por lo que he escuchado, es que, pues obviamente no todos los países tienen la misma regulación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando existe algún hackeo, por ejemplo, en el metaverso o en esta interacción? ¿Qué sucede con las leyes cuando existe un fraude externo o bien que viene de aquí hacia afuera? O sea, ¿cómo lo regulan las leyes en ese sentido? Es muy interesante porque mucha gente dice, es que es en Internet y no hay leyes. No, sí existen leyes. Y esas leyes son justamente la estructuración inicial de cómo montaste tu negocio, cómo montaste tu página, tu web, tu metaverso. Son tus términos y condiciones. ¿Qué legislación rige ahí? ¿Qué acordamos? Primero, eso es contractual y eso es consensuado entre quien sube el servicio y quien lo acepta. Pero también existe regulación que aplica o derechos dependiendo de los datos o de las personas cuyos datos se vieron vulnerados. Entonces, ok, hubo un hackeo a nivel nacional de una empresa. Muy bien. ¿Qué datos personales se vulneraron? Datos de personas que te protege la legislación mexicana, tienes ciertos derechos. Tienes que informarlos si tus derechos patrimoniales o económicos se vieron vulnerados de forma significativa, tienes derecho tú a saber que hubo esa vulneración para ver tú qué haces para protegerte. Eso funciona así en México y funciona de forma distinta en varias legislaciones. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros en la práctica cuando suceden estos hackeos? Se hace una investigación exhaustiva de dónde sucedió el hackeo, datos personales, en qué jurisdicciones se afectaron y dependiendo de cada jurisdicción, independientemente de lo contractual que haya aplicado, ver qué derechos tienen estas personas. Hay jurisdicciones donde le tienes que avisar inclusive a la autoridad si hubo una vulneración de datos personales, otras en donde no. Entonces, sí se tiene que revisar dependiendo de los datos personales de los sujetos que hayan estado involucrados. Entonces, no es tierra de nadie. Eso es muy importante que todo el mundo lo sepa. Sí existen derechos, sí existen obligaciones y yo creo que eso vamos a verlo reflejado también en el futuro con todas estas nuevas tecnologías. A mí me gustaría pensar que vamos a ir avanzando. Siempre la tecnología y las cosas de innovación van un paso adelante que la legislación. Generalmente la legislación va atrás y va alcanzando, pero yo creería que tendríamos que estar cambiando también un poco estos paradigmas y jalarlos hacia esta innovación para ver cómo podemos replicar esta protección en estos nuevos mundos digitales, ¿no? O virtuales. Por supuesto. Y otra cosa, o sea, de lo que tú bien comentas, pues es que la legislación va detrás de la tecnología, ¿no? O sea, en ese sentido, en México, ¿a qué velocidad estamos avanzando? O sea, en relación al resto del mundo, o sea, somos quienes sentamos las bases o cómo estamos aquí en México. Nosotros tenemos una regulación de datos personales bastante bien estructurada, no es nueva. La ley es de 2010, luego vino el reglamento un par de años después, luego tenemos unos lineamientos. El INAI es una autoridad muy involucrada, muy consciente, con gente sumamente estudiada y preocupada por estos temas. Entonces, nosotros seguimos más el modelo europeo, al reglamento europeo de protección de datos personales, a diferencia de Estados Unidos, que funciona muy distinto, ni siquiera es una legislación federal, es estatal. Nosotros no tenemos una legislación federal con una ley, un reglamento, los lineamientos, los criterios de la autoridad, y es una legislación bastante estricta,
Entonces, sí, estamos un poco atrás, ya hay artículos que necesitan reformarse. Después de la pandemia vimos, sobre todo con los temas de tratamiento de datos personales sensibles, cuestiones de salud, que hay que revisitar el articulado que tenemos, modernizarlo un poco. ¿Qué pasa con los biométricos, por ejemplo? ¿Son o no son datos personales sensibles? Entonces, hay cosas que sí se deben de actualizar y bueno, pues se está pendiente y hay pláticas para ello. Todavía no llegamos ahí, pero nuestra legislación es bastante estructurada y está muy bien hecha con estándares internacionales, sobre todo de los de la OCDE. En ese sentido, Paola, yo quisiera preguntarte, obviamente tú ya conociendo los tecnicismos y cómo funciona esta cuestión de la regulación y sabiendo los riesgos y las oportunidades, ¿qué consejos les puedes dar a los usuarios para poder mitigar los riesgos navegando en Internet o en la web o en el metaverso? Aquí creo que el consejo puede ir desde los dos lados. Nuestra autoridad del INAI ya ha emitido varias guías de tratamiento de datos personales en estos ambientes nuevos tecnológicos. Hay una guía por ahí para tratamiento de datos personales en el ambiente fintech, también hay una guía para tratamiento de datos personales biométricos. Entonces, ya también tú, como encargado de tratar estos datos personales, puedes un poco ir viendo cómo puedes ir empatando esta legislación con este uso en estas nuevas tecnologías. Cuando yo soy un usuario o qué recomendamos a los usuarios, insisto, infórmense. No nada más den clic por dar clic, que es lo que generalmente todo el mundo hace, en el teléfono, en la computadora, en cualquier lado. Entonces, la información es poder, eso no lo podemos olvidar. Hay que leer los términos y condiciones, hay que leer el aviso de privacidad, hay que saber y tratar de entender, porque muchas veces las letras chiquitas o muchas veces como están redactados, no es muy claro. Pero bueno, de entrada hay que tratar de leerlo y preguntar. Si yo sé que tengo un derecho y no estoy cómoda con cómo se están utilizando mis datos, ejérzanlo, por favor. Tampoco hay que olvidar que nosotros somos a veces los responsables de subir todos esos datos por todos lados. Es correcto. No lo hagamos, no lo hagamos. Tratemos de limitar la información que damos de nosotros a lo que sea realmente necesario. Entonces, ese sería el principal consejo. Por supuesto, porque, o sea, como tú bien lo comentas, nosotros tan fácil subimos cosas a las redes sociales de nuestros gustos, de la ubicación en la que nos encontramos, de los lugares que visitamos, o sea, me imagino que todo eso son, pues, especies de información que estamos dando al público en general y que pueden hacer uso de eso sin ni siquiera dar nuestro consentimiento, ¿es correcto? Y utilicemos también las herramientas que tenemos. Si tú cuando te suscribes a algún servicio, por ejemplo, incluso en Facebook, tú puedes poner también tus preferencias de privacidad. Entonces, restringámoslo lo más posible. Sí quiero que mis fotos las vean mis amigos, pero no los amigos de mis amigos. Entonces, métanse, por favor, a la parte de configuración de privacidad. La gran mayoría lo tiene. Pero entonces, por default, está todo abierto. Cerremos. Cuiden sus claves, cambien sus claves de forma constante, resguarden sus claves. De preferencia no las tengan todas para todos los servicios idénticos ahí en la nube o en tu teléfono. Vaya, tratemos de pensar que alguien va a tratar de llegar a quitarnos esta información. Entonces, resguardémosla, protejámosla de la forma más consciente posible. De acuerdo, de acuerdo. Y otras de las problemáticas que encontramos a partir o a raíz del nacimiento del Internet y el metaverso, pues no solamente me imagino que es para los particulares, sino también para las organizaciones, y me refiero al tema de la propiedad intelectual, secuestros de marca, etcétera. Y Daniel, que obviamente está especializado en este tema, ¿qué nos puedes platicar al respecto, Daniel? Gracias. Yo creo que siguiendo con la línea que dice Pau,
creo que Pau nos da un insight sobre la experiencia o lo que vive el usuario, ¿no? Es justo y lo que las empresas y desarrolladores buscan, que es controlar estos datos que creo que cada vez se pueden o se vuelven más identificables, ¿no? Con la nueva forma y la forma en cómo se están creando los algoritmos y los códigos, pues si bien no sabemos el nombre perfecto de una persona, pues vamos jugando al famoso juego de adivina quién, ¿no? Entonces vamos a ir adivinando cuáles son los gustos, a través de los gustos y las preferencias, pues todo esto. Y es justo donde entra un poco la propiedad intelectual en dos sentidos. Yo le llamaría que tenemos a la propiedad intelectual en la cuestión de cómo pudiera ayudar a la protección de una mejor manera de los datos, pero al mismo tiempo tenemos a la propiedad intelectual en general, ¿no? Es decir, todos los datos que se suben, pues en algunos casos podemos analizar, pueden aportar estas ventajas competitivas o económicas para la empresa. El que pueda analizar la empresa mejores datos y mejorar la forma del servicio o el producto, pues representa una ventaja competitiva frente a los competidores y estos datos se vuelven un secreto industrial, que en nuestra legislación es propiedad industrial. Como nada más como paréntesis, la propiedad intelectual o el término propiedad intelectual en general abarca dos especies, la propiedad intelectual y la propiedad industrial. En terminología común, la propiedad intelectual especie la conocemos como derechos de autor. Es el famoso simbolito de la C. Okay. Y en terminología común, la propiedad industrial la conocemos más que nada en el aspecto de nuestra interacción día con día en el simbolito de la R, a través de las marcas. Tú tocaste ahorita un tema sobre el secuestro de marcas y es lo que diría, ¿no? Para las empresas es evitar que prácticamente te vuelen la marca algún tercero de manera dolosa. Pero el tema creo que en este conversatorio y en lo que sigue en el futuro es, y no desviándome de la materia de ahorita de la propiedad intelectual en general con los datos, es cómo vamos a permitir que el desarrollador, a través del mejoramiento de algoritmos y a través del mejoramiento de códigos fuente, pueda adquirir de una mejor manera datos un poco más eficientes para que justo sirvan como beneficio para las empresas y representen una ventaja competitiva o económica, y en un sentido positivo, que nosotros como consumidores vivamos o tengamos acceso a mejores productos o a mejores servicios, ¿no? Ser un poco más eficientes yo como empresa a través de esta obtención de datos, pues en dar un mejor servicio. Eso es un punto, ¿no? Es decir, en México nuestra legislación establece que los códigos fuente o los softwares que pudieran estar atrás del almacenamiento de datos no están no son considerados patentes, ¿no? Esto creo como un dato cultural, porque lo dicen, pues voy a patentar mi software. En México no se puede, se protege a través de la figura del derecho de autor. Pero lo que sí podemos llegar a proteger son, en el caso de software y en el caso del el mejor análisis de datos, es en la cuestión de cuando este software forma parte de otro sistema. Sí hay patentes a nivel mundial de empresas que se han tratado digamos, de proteger exclusivamente para ellos este derecho más bien, refraseando un poco, sí han habido empresas que se dedican al almacenamiento de datos, al análisis de este tipo de datos de los consumidores y para justo protegerse frente a los demás y consecuentemente proteger al consumidor, porque al final, entre más tenga protegida la empresa su propiedad intelectual y pueda tener herramientas de defensa versus a los demás competidores o versus a las demás personas que
hackean, por así llamarlo, sus códigos y los utilizan para otros fines. Si esta empresa no tuviera protegida su propiedad intelectual, no tendría muchas herramientas contra el infractor y consecuentemente quien pierde al final es el consumidor. Porque el consumidor es, oye, ¿cómo yo sé que tu empresa me vas a almacenar correctamente mis datos y estos gustos que platicamos digo, que nosotros, yo lo hago, ¿no? ¿Dónde voy a comer? ¿En dónde estoy ahorita, no sé, el fin de semana, en la Fórmula 1, ¿no? Y son datos que al final, pues, pueden llegarse a convertir, sí identificables, pero no tan sensibles, ¿no? Pero tenemos temas como el IOB, el Internet of Behavior, ¿no? Que ya las empresas vieron que el uso de datos de las personas a través de dispositivos, que es propiedad intelectual, ¿no? Este dispositivo que nos está revisando, checando este sensor de a dónde vamos dentro de la casa, son datos sensibles, no sé, pero sí son datos identificables que nos van a permitir, te doy este ejemplo, y permitir adelantarnos a una emergencia. Yo, empresa médica, me interesa que la persona ya de una edad o con una enfermedad de alguna forma que va degenerándose, pues yo pueda controlar a través de un pago de servicio, un SaaS, ¿no? Un software as a service, un pago de servicio, una membresía, yo puedo ir revisando en qué parte de su casa está y controlándolo, o sea, y revisando los movimientos y ver a través de este algoritmo y en el análisis de estos datos que si se deja de mover esta persona, pues le mando una alerta a su aparato de, oye, ¿estás bien? Pícale, ok, sí estoy bien. Si no contesta, mando una ambulancia y mando un servicio de emergencia para saber qué está pasando. Es decir, todo eso es propiedad intelectual que tiene una interacción del día a día con los datos, que en algunos casos son identificables, sensibles, pero sí identificables, ¿no? Y cómo nos está ayudando esta parte, ¿no? Oye, Daniel, y hablando un tema de parte de la obtención de los datos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede considerar? Porque me imagino que hay un montón de prácticas dentro de la obtención de los datos. ¿Cómo se puede considerar una buena práctica de obtención de datos o una mala práctica de obtención de datos? No, o sea, entiendo que hay veces que quizás una mala práctica será, no sé, que se compren las bases de datos o sin entenderlo, pues, o sea, son malas prácticas, pero en realidad reciben esa información, ¿no? O sea, ¿qué se puede considerar? Mira, yo digo, esa es más pregunta y 100% respuesta de Pau, pero yo te diría que desde la parte de propiedad intelectual una buena práctica es que el desarrollador o quien va a preparar el terreno para el almacenamiento de datos tenga registrado este tipo de posibles invenciones, ya sea a través de la parte de la figura del software o este sistema, ¿no? Que dé más certeza a que la seguridad o la infraestructura, pues nunca estamos con 100% seguros de que va a ser inhackeable, ¿no? Pero que al menos sí. Pero pues por la otra, y que pues por la otra parte de la compra de base de datos y pues la parte legal, ahí se la dejo a Pau porque es su pan de cada día. En realidad, a ver, si existe el principio de licitud en la ley. Tú no puedes obtener datos de forma fraudulenta ni de forma engañosa. Tienen que tener un propósito específico y para una finalidad particular. Entonces, de forma ideal, se tienen que obtener, bueno, antes de aprovechar los datos personales de alguien, le tienes que poner a su disposición el aviso de privacidad. Si los obtuviste de forma indirecta, aplican otras reglas, pero en realidad, más que buena práctica, es una obligación por ley, antes de que tú tengas ese aprovechamiento, avísale qué vas a hacer, qué datos vas a obtener, para qué finalidades. Claramente la compra de bases de datos, no, ¿no? Porque definitivamente no. Tú obtuviste datos, tú vas a utilizar los datos personales de forma lícita que obtuviste de forma correcta para tu negocio. Entonces, un poco con el ejemplo que está poniendo Daniel para cazar las respuestas, yo me compro el reloj.
donde van a tomar todos mis datos y donde van a avisarme que si yo no me muevo, van a mandar estas alertas. Ok. ¿Qué tengo que hacer yo antes de activarlo? Bueno, antes de que el servicio me lo puedan empezar a prestar, me tienen que poner a mi disposición este aviso de privacidad. ¿Con qué datos? Son datos personales sensibles aquí, porque estamos hablando de mi salud. Yo tengo que dar mi consentimiento expreso y por escrito. Puede ser por medios electrónicos, ópticos o cualquier tecnología o mecanismo que para este efecto me pongan a mi disposición, pero yo tengo que consentir esto. Entonces, ya que yo dije que sí estoy de acuerdo en que me estén monitoreando, aunque esté dormida, que si estornudo, que si toso, que si manden todas estas alarmas, Sí. entonces se casa con esta parte que decía Dani, empieza el servicio y ya, en estricta teoría estoy enterada y di mi consentimiento para que se aprovecharan de esa forma mis datos personales. Y ahí complementando un poco, Pau, es yo como desarrollador, o sea, el que te vende esto, y para darte esta confianza, el hecho de que yo tenga registrado toda mi propiedad intelectual y que tú como consumidor sabes que en caso de una violación a este aparato, tú vas a poder ejercer un derecho, me va a dar una mejor confianza en darte mis datos. Y es justo un tema de marca, ¿no? De confianza, de que sabes que invierten en... Y quitemos el tema de si es la marca, la patente o el software, sino en general, invierten en dar un mejor servicio a través de que la cimentación, te la pongo, la cimentación está bien hecha. Un poquito, a ver, no son datos, pero sí lo vivimos diario todos, ¿no? Tú no vas a comprar un departamento en un edificio gigante si no sabes quién es la empresa, por así llamarlo, ¿no? De Y que acuerdo. sabes que esta empresa no escatima en temas de cimentación o que sabes que ha cumplido con todas las disposiciones legales para los planos y que tiene buenos proveedores. Lo mismo pasa en tema de datos. Los datos, yo no se los doy a una empresa y yo las redes sociales, ¿no? O el metaverso. Yo no voy a entrar al metaverso a los distintos metaversos, porque ahorita, pues como dice, está muy en pañales esto. En un futuro, yo no voy a dar mis datos a una empresa que yo no sé que no invierte correctamente en toda la cuestión legal. Porque el hecho de invertir correctamente en la cuestión legal me da la tranquilidad de que en caso de que violen mis datos a través de un hackeo, van a poder responder correctamente, iniciar todas las acciones legales. Entonces, es un tema de cómo va a estar todo ligado en ese ciclo. O sea, sí, yo mucho lo que veo es, o sea, dentro del metaverso es efectivamente lo que bien dicen, o sea, cómo se va a estar regulando, de qué manera vamos a estar, pues, inmersos en el metaverso, qué vamos a poder compartir, qué no, incluso lo que tú comentabas y que me parece muy interesante, o sea, como esta inteligencia o los datos que van en relación al comportamiento. Pues, o sea, de qué manera podemos tener privacidad en ese sentido, si dentro como del metaverso, pues vamos a estar interactuando, digamos que van a estar vigilando paso con paso lo que vamos a estar haciendo dentro del metaverso, ¿no? Pues, pues sí, o sea, al final es que falta mucha legislación. Hablar, digo, me encanta el tema de futurear, de adelantarnos, no sé cuánto nos tengamos que adelantar. Sí te puedo, o sea, el tema del IoV te diría que es algo que en algunos países es muy presente, pero que en México todavía no. O sea, entonces nos estamos futureando un poquito, unos cuantos años, ¿no? Es como hablar en temas de inteligencia artificial, pues Asia va unos 30 años adelantado a Latinoamérica. Entonces podemos futurear sabiendo cuáles son las tendencias. Como dijo Pau, nos vamos mucho a lo que los europeos luego determinan en tema de privacidad de datos, porque creo que son de los más avanzados en la interpretación de cómo van las conductas. En temas de metaverso, pues te diría que ahorita yo aplicaría que el metaverso es una red social en tercera dimensión. Entonces es un poco fácil de controlar, pero leyendo, o sea, cuando he leído sobre temas de metaverso,
y y las personas que hablaban, un antecedente es el Internet. Y las personas que hablaban en los momentos del Internet, lo único que consideraban era el intercambio de datos a través de correos, pero no sabíamos a lo que en 15, 20 años, 30 años como es ahorita, íbamos a lograr, que gracias al Internet las cosas se pueden conectar y podemos analizar datos. Yo creo que lo más importante que tenemos hoy en día son nuestros datos. Los datos, como, no sé, pues como siempre, ¿no? Aplicación o cosa que salga gratis, pues realmente no te está saliendo gratis. Sí, no, como bien dicen, tú eres el producto. Oye, Erika, y otra cosa que hemos platicado es qué va a pasar con la marca en el metaverso. ¿Qué pasa si estoy en el metaverso y está mi marca ahí? ¿La voy a poder registrar o no? ¿Qué opinas, Daniel? Mira, hay una discusión ahorita bastante interesante sobre este tema. Digo, ya nos salimos a un poco de los datos de los consumidores, pero al final son datos de las empresas, Sí, ¿no? al Al final final tiene es, que ver, ¿no? exacto, o sea, ya quitaste a la parte física, ¿no? Pero al final son datos intangibles y una marca pudiera ser un dato, ¿no? O sea, al final es metadata en un metaverso. Y en este caso, no nada más me iría a las marcas, sino a los derechos de autor. Había una controversia ahorita sobre estas bolsas, ¿no? De Hermès, de las Birkin, Sí. y las Meta Birkin, si eran válidas o no, y si Hermès tenía un mejor derecho o no. Es algo muy discutible todavía. Y lo que se ha determinado es que al final, pues las empresas que han en la parte terrenal desarrollado cuestiones que pueden convertirse en datos, tienen un derecho mejor o una mejor prelación de derechos en la parte digital. Porque al final el digitalizar un producto, pues al final estás agarrando un producto previamente existente en algo, lo conviertes en datos, ¿no? A través de metadata, unos y ceros. Este, y, y yo creo que si bien nuestra legislación tiene mecanismos para ejercer los derechos, volvemos al tema de los datos. ¿A quién demando? ¿Quién va a estar atrás de todas estas cosas, no? Porque es un tema que también existe hoy en día. El uso de invasiones de derechos en tema de redes sociales, sí depende, y vuelvo al tema, las empresas que nos dan confianza, ¿no? Las empresas que nos dan confianza, a mí me diría que son empresas que se meten o que son empresas que ya se atienen al Digital Millennium Copyright Act, como puede ser las empresas americanas, bueno, estadounidenses, que establecen mecanismos de Notice and Takedown Procedures. Es un famoso, ese es el famoso que todo el mundo lo tenemos, ¿no? En nuestros celulares. Oye, es que yo siento que están violando mis derechos. O el famoso, es que lo voy a bloquear porque o es spam, o contraviene normas de convivencia, o viola propiedad intelectual. Esa cuestión que vemos de viola propiedad intelectual o están usando pasarse por mí, son mecanismos que vienen del Notice and Takedown Procedure, donde tú, aunque la red es privada, en este caso esta red de diferentes compañías de Meta o de alguna otra, te tienen que dar la opción a ti consumidor de poder decir, oye, está usando, está usurpando mi imagen o está usurpando mi propiedad intelectual. Yo creo que eso va a ser el mismo mecanismo hoy en día, latente y vigente, que vamos a tener en este tema del metaverso. Habrá que ver en 20 años, ¿no? O sea, luego a ver, tengamos un futureando en unos 10 años, a ver qué tanto ha avanzado y abramos la máquina del tiempo a ver si latinamos en algo. Es correcto. Y además también, o sea, lo que tú comentas en relación a, claro, ¿a quién voy a demandar? Yo veo que hay una persona en el mundo digital que está usurpando mis datos o me está robando la identidad, pero que nos hace pensar que esa persona que está detrás de eso, pues es real, ¿no? O sea, quizás también pensar en el sentido en el que puede ser un tema de algoritmo, una máquina o cosas así, o sea, ¿cómo nos podemos proteger de ese tipo de fraudes que ni siquiera sabemos
qué está pasando ni quién lo está haciendo, no es alguien físico. Mira, ahí, y antes de que Pau nos dé como la parte de cómo sí puedes ejercer esos derechos, te diría que un punto, y es una reflexión, De muy acuerdo. nada más es una reflexión. En nuestra legislación existen patentes y un poquito antes de la patente lo que le llamamos invenciones. Es decir, la ley dice qué sí puedes inventar para que te den un grado de patente y que aun y cuando puede llegar a ser una invención, no te doy el grado de patente. Es decir, considero yo legislación que estás contraviniendo contra los usos y buenas costumbres de nuestra, es ética, ¿no? O sea, al final recordemos que la clonación pudo llegar a ser posible. O sea, tenemos las herramientas, y esto digitalizado también es, tenemos herramientas que nos pueden llegar a través de la inteligencia artificial, permitir generar personas totalmente que se apropien de mi identidad y que sea viable. Pero tú como desarrollador te interesará crear eso, o sea, ¿realmente tú buscas tener un servicio o un negocio a través de eso? Y otra cosa, o sea, aquí voy, es un tema ético, es no porque lo puedas crear a través de código, tengamos que explotarlo. Creo que aquí es una cuestión ética, porque ya la violación de tu identidad y que puede llegar a ser un tema bastante utilizado en un futuro, ¿eh? Y De acuerdo, hoy. de Y acuerdo. déjame también decir aquí, bueno, puntualizar en una cuestión, Erika. Sí tenemos una policía cibernética y lo que sucede es rastreable, ¿eh? Ok. Si alguien sube, manda, hace, existen códigos de rastreo, es difícil, es Ujú, difícil. Rastrear un hacker es una cosa complicadísima, pero sí ujú. existen herramientas tecnológicas para hacerlo y sí existe una autoridad encargada de perseguir estos delitos. De hecho, nosotros en el tratado que tenemos con Canadá y Estados Unidos, uno de los acuerdos es justamente que todos los países tengamos unos ciertos lineamientos y con una policía cibernética que persiga estos delitos, con estándares acordados y demás. En México existe policía cibernética y tenemos un capítulo en el Código Penal para delitos cibernéticos. Entonces, vaya, si existe forma de hacerlo, probablemente nuestra tecnología a veces esté un poco más atrasada a de los que se quieren portar mal en Internet, pero no es que no se pueda rastrear, Erika. O sea, realmente sí existen y tenemos expertos muy reconocidos en el país que a eso se dedican. Y entonces van sacando los algoritmos, van revirtiendo y van viendo y saben de qué dirección IP salió y se han podido ejercer acciones en contra de los delincuentes cibernéticos. Tenemos casos de pederastia, es una cosa terrible, pero que se pudieron Ujú. rastrear, encuentras las evidencias, hay forenses cibernéticos, o sea, sí existen los medios, ¿eh? Ok, ok. Eso en Ujú. realidad, o sea, creo que para los usuarios y para aquellos también que nos están escuchando, pues yo creo que pues es bastante importante entender que sí existe pues esta policía de la cual nos va protegiendo, ¿no? No uno está a la deriva. Pues si bien les parece, me gustaría ir un poco cerrando el tema y saber que cada uno me pueda dar ciertas conclusiones al respecto de lo que hemos platicado. Daniel, si quisieras empezar. Eh, yo creo que recalcaría otra vez el tema de que hoy y va a ir en constante evolución y aumento, más bien va a ir en constante aumento y va a ir evolucionando derivado de este aumento. Tenemos las tecnologías suficientes para ir innovando en tratar de una mejor manera los datos, ser un poco más, como empresa, ser un poco más inteligentes en saber qué tipos de datos me interesa, pero al mismo tiempo cuidar muy bien el sentido que queremos dar a este análisis de datos, porque existe mucho desconocimiento por parte de la gente. Yo soy una de esas personas que no lee todos los términos y condiciones de cada página que entro, nada más aceptan los cookies o no. Y ese sentimiento, creo que por parte de las empresas, no debe ser aprovechado de mal manera. O sea, no se deben de aprovechar de, ay, como no sabemos que no los van a leer, no abusemos de este tipo de conductas, aun y cuando tengamos la tecnología. Creo que
Es una cuestión más que nada como de ética. De acuerdo, de acuerdo. Y Paola, ¿quisieras comentar algo al respecto de esto o tus propias conclusiones? Yo diría que no le tengamos miedo al futuro. El futuro va a llegar. Ya nos estamos acercando a él. Tenemos tecnologías que se están desarrollando que pueden ser muy benéficas para nosotros. Entonces, seamos responsables y corresponsables. Nosotros, desarrolladores, y también la autoridad tiene que estar muy pendiente y avanzando. Tiene que ser también una autoridad no sobreprotectora, pero también que vigile. Tenemos por ahí una norma mexicana, por ejemplo, de comercio electrónico. Todavía no es una norma oficial, pero la Procuraduría Federal del Consumidor está trabajando para que esto sí se convierta ya en un tema oficial, justo que también tiende a proteger a los consumidores en este ámbito de comercio electrónico, comercio digital. Tenemos también que ver cómo va a venir estas nuevas interacciones de los mundos virtuales. Me quiero meter al mundo virtual, me meto al mundo virtual, pero me informo qué está sucediendo en ese mundo virtual constantemente. Reviso qué va a pasar con mis datos, reviso qué tengo que compartir. Si no estoy de acuerdo, no me meto. Y si a lo mejor me metí y luego me arrepentí, revoco mi consentimiento para seguir ahí y me salgo. Entonces, Daniel, por favor, lee tus términos y condiciones, tus avisos de privacidad en adelante. Esto va para todos. Esto va para todos. Pero no le tengamos miedo al futuro ni a las tecnologías. Son una gran herramienta. Y también coincido con Daniel, la parte ética es muy importante. Existen códigos de ética, existen asociaciones que a eso se dedican también a ver cómo sí debemos comportarnos en este mundo digital en beneficio de todos. Estoy pensando, por ejemplo, en poblaciones vulnerables, los niños. Claro. Los niños están pegados a los aparatos hoy en día. No voy a entrar en la conversación de si está bien o está mal, pero es lo que tienen ellos ahorita. Entonces, los jueguitos, qué tan peligrosos pueden ser, los papás tendremos que estar ahí muy pendientes de qué sucede ahí en ese universo. Pero también seamos conscientes de los riesgos que implica esta tecnología e informémonos. Es correcto. Pues sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos, pues es un tema que no es una realidad de la cual nos tengamos que aterrar, ¿no? Es algo que ya estamos viviendo y pues tenemos que aprender y educarnos de los riesgos latentes y a su vez pues también hacer uso de las oportunidades que el mundo digital tiene que ofrecer. Y también creo que hay que entender la responsabilidad que conlleva pues navegar en este mundo digital y como tú bien dices, Paola, mantenernos informados para evitar pues violaciones a partir de el término de la privacidad y el robo de datos. Yo creo que va a ser imprescindible mantenernos informados tanto en la actualidad como de corte hacia el futuro. Pues yo creo que, llegamos al final de nuestro conversatorio. Paola y Daniel, les quiero agradecer mucho por haber compartido con nosotros este tema que se ha convertido en prioritario para la interacción social digital. Sin duda ha sido de suma utilidad para nuestro público y seguramente nos va a dejar reflexionando a más de uno a la hora de interactuar y darle clic a nuestros términos y condiciones. Esperamos pues tenerlos pronto de vuelta y a nuestro público les agradecemos mucho por habernos escuchado y estar presentes en este conversatorio. Yo soy Erika Millán y los esperamos en nuestro siguiente Futureando Entre Amigos. Gracias, Erika. Gracias, adiós. Bye, gracias, Daniel. Bye.